Disculpen, los niños, por favor, pueden pasar con la hermana Miriam, los primarios, por favor. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana, una mañana hermosa, no solamente porque es el día del Señor, que es lo más importante, pero tenemos un buen clima. Aquí ustedes en Guadalajara disfrutan de un clima muy estable. Sé que a veces dicen que hace mucho calor o que a veces dicen que hace mucho frío, pero créanme, están en un buen clima. Monterrey sí es extremo y es una de las cosas que más extraño aquí de Guadalajara. Es una bendición estar con ustedes en esta ocasión y alabo al Señor por su gracia, por su soberana sabiduría en permitirme venir en esta mañana, estar con ustedes. Tengo muchos muy buenos recuerdos de la familia del hermano Jerry. Ahora su hijo pastoreando aquí. Me toca ver aquí a su esposa, nuestra hermana Delia. En cuanto la reconocí, primero no la conocía con cubrebocas, rápidamente después la reconocí. Me vinieron a la mente algunas imágenes, estoy hablando de hace 30 años aproximadamente, poco más. Y cuando ella nos llevó una ocasión, entre varias veces que nos daba clase, a un grupito de 4 o 5 jóvenes a su casa para ver una película y pasar un tiempo de compañerismo con nosotros adolescentes. Era la película de la reina, la dama y el vagabundo, antiguísima, yo todavía lo recuerdo, esa ocasión era un sábado. Recuerdo el amor que la hermana en el tiempo cuando yo estaba podía percibir, podía recibir de su tiempo de inversión maravilloso. Alabo, glorifico al Señor por ello, hermanos. Créanme, a mi familia se arraigó en las cosas del Señor. Llegando aquí a Guadalajara, veníamos nosotros de un rancho de aquí mismo de Jalisco. Se arraigó en ese lugar, en la iglesia entonces Cristo Vive, me parece. El Instituto David fue allí semillero. Y bueno, al hermano Jerry Shaw, papá, ya no le tocó ver muchas de las cosas que el Señor ha hecho a raíz de ese ministerio y sigue haciendo. Pero nos gozamos porque la obra es del Señor y Él usa a quienes Él llama. Y a veces no vamos a ver el fruto, aquí lo veremos después. Así que estoy muy contento, tengo sentimientos encontrados al estar aquí, recordar de años atrás. Conozco al pastor Jerry, pues imagínense, yo era adolescente, entonces era un niño prácticamente cuando llegué allí a la iglesia yo. Y verlo ahora acá pastoreando, ver lo que el Señor está haciendo con Él es maravilloso y gracias a Dios por tu vida, hermano, gracias a Dios por la iglesia, hermanos, que está aquí, que el Señor ha sostenido con el paso de los años y es evidencia de que es obra de Dios. Vamos a ir a la Escritura, hermanos, para aprovechar bien el tiempo y les voy a invitar que estén en sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. Qué bueno que han visto ya este libro, esta carta, porque es maravillosa y nunca estará de más recordar lo que el mensaje de esta carta tiene para nosotros como cristianos. Así que vayan por favor a esta porción que indicamos hace un momento, capítulo 2, versículos 7 al 11. Voy a dar lectura una vez más y le voy a pedir que se conecte en la porción que estamos leyendo y así vamos a arrancar en este pasaje. Después de una oración, voy a leer y luego vamos a poner en las manos del Señor este mensaje. Dice así la Escritura: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, permanece en luz. En él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Padre, te agradezco en esta mañana por tu misericordia mostrada cada día. Nuevas, Señor, son tus misericordias. Gracias, Padre, por tu obra entre nosotros, por hacernos parte de ello, por llamarnos a algunos a la predicación de tu palabra, a otros, Señor, al testimonio de tu evangelio, pero a todos, Señor, para tu gloria. Te ruego que en esta mañana seas glorificado y exaltado por medio de la Escritura, y que nosotros seamos edificados. Señor, esta obra no es posible si no es solamente en tu poder. Y me pongo en tus manos rogándote, Señor, esta bendición en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, la Escritura en esta porción que acabo de leer tiene el sello de toda la carta. Y como habrán visto, habrán escuchado, el tema de toda la carta prácticamente es las características o las evidencias del cristianismo verdadero. ¿Qué es un cristiano genuino? Y es tan importante entonces considerar esta carta en nuestras vidas, en nuestros tiempos, por las cosas que están pasando, por la manera en que muchos dicen que es el cristianismo, por la forma en que se ha distorsionado. Y esta carta viene a asentar nuevamente las bases, a recordarnos cuál es el fundamento, a enseñarnos a evaluar correctamente la vida cristiana, empezando por nosotros mismos. Esta carta fue escrita prácticamente en la vida final del apóstol Juan. Por cierto, el último de los apóstoles en vida cuando se escribe esta carta. Esto tiene mucho sentido conocerlo, saberlo, porque Juan estaba en la recta final donde él ya va a hablar de una forma, va a notar usted, muy radical. Él va a hablar en términos de blanco y negro, de eres o no eres, de luz y tinieblas, de Cristo y del diablo, del mundo y de Dios. A esas alturas, dice Juan, no debemos andar jugando al cristiano, no debemos andar a medias luces, a medias tintas, eres o no eres. La vida se va rápido, dice Juan. Afírmate, enfócate, no te desvíes, mantente. Juan tenía una reputación entre el círculo cristiano de verdaderos creyentes bien ganada, pero tenía una oposición tremenda en su alrededor. Estaba entrando una doctrina en la región de Asia Menor donde había varias iglesias a las que Juan ministraba que estaban redefiniendo el cristianismo. Estaban diciendo que el cristiano no era lo que decían los apóstoles, que la vida cristiana no era como la pintaban los discípulos, que la vida espiritual de la que tenían que preocuparse era una vida muy compleja, que Dios incluso ni siquiera podía relacionarse con el hombre, y negaban la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo al mismo tiempo. O es humano o es Dios, pero no puede ser las dos cosas. En ese contexto es que Juan escribe esta carta, y era una carta circular que se leía en varias iglesias, dirigida a aquellos cristianos que estaban siendo seducidos, engañados o atraídos hacia un cristianismo falso. Entonces Juan pone las bases del cristianismo, y antes de que lleguemos a esta porción que voy a tocar yo, Juan ya ha hablado acerca de la manera de ver al cristianismo según las Escrituras. Él ya ha hablado acerca de cómo se define un cristiano. Y dijo en pocas palabras Juan, cristiano es el que anda en luz, punto. Ha hablado acerca de qué identifica a un cristiano. Doctrinalmente y prácticamente, cristiano es el que tiene el deseo de no pecar. Es cierto, caemos y tropezamos, pero el deseo de un cristiano genuino es no pecar. Lo ha tratado ya Juan. Y ahora vamos a ver cómo se mide un cristiano. Cómo se mide la vida cristiana correctamente. Y el tema de hoy entonces es: tu medida de amor es tu nivel de cristianismo. Tu medida de amor es tu nivel de cristianismo. Dice la Escritura: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Al igual que Juan, yo no le voy a hablar de algo nuevo en un sentido. No le voy a decir algo que nunca he escuchado.
No le vaya a hablar de un misterio que jamás había oído. Es algo que siempre ha definido al cristiano. Y lo vamos a ver enseguida. Usted, hermano, si verdaderamente es cristiano, tiene una medida de amor. Si verdaderamente es cristiano, tiene una medida de amor. Excepto que no sea cristiano, no puede amar. Porque Dios es amor. Sin Él no podemos amar. Se puede aparentar, se puede negociar, se puede practicar la hipocresía, se puede hacer cosas convenientemente, pero amar no. Así que si usted es cristiano, tiene una medida de amor. Hay algo de amor en usted. Usted ama por naturaleza espiritual. Algunos aman mucho, algunos aman más o menos, algunos aman poco. Pero hasta en los cristianos hay niveles. Espero se entienda bien esta frase. Hasta en el cristianismo hay niveles y hay formas correctas de evaluar, de medir ese cristianismo. Y yo quiero llevarlo, hermano, a que usted reflexione en una forma práctica y a la vez profunda de lo que es la medida de un cristiano. Y en pocas palabras, tu medida de amor, hermano, es el nivel de tu cristianismo. Tu medida de amor es el nivel de tu cristianismo. Y para que lo entendamos mejor, para que me entienda, hermano, vamos a llamar a un grupo de cristianos, aquellos verdaderos cristianos, que se muestran, que se notan, que se expresan en ese amor genuino, como no sé si usted ha escuchado esta frase, tal vez ni existe, pero es algo que a mí me hace identificar a este grupo de cristianos. Es un cristianazo. Un cristiano, hermano, que dice, ¡qué bárbaro! No, este hermano, mire, desde que llega se nota su cristianismo genuino. La manera de saludar, la manera de sonreír, la manera de servir, la manera de trabajar, la manera de cantar. Es un cristianazo este hermano. No, este hermano se nota cuando lo ves y cuando no lo ves. O sea, él no se da cuenta si lo están viendo o no. Se nota que es un cristiano por la manera en que proyecta el amor de Dios en su vida. Esos son hermanos escasos, tristemente, en nuestros tiempos. Luego hay otro nivel de hermanos que podríamos llamar cristianos a secas. Es aquel cristiano que, bueno, pues no es un mal cristiano, pero no es así como que digas el mejor cristiano. Es un cristiano a secas, sin mucho compromiso, sin mucha pasión por Cristo. No está en contra de las cosas de Dios, pero no es como que se apasiona. No son hermanos amargados, pero tampoco son hermanos muy alegres todo el tiempo. Es como dice el dicho, ¿verdad? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ese tipo de cristianos que pasan, vamos a decir, con 6 de calificación, de panzazo. Cristianos que dicen, pues sí, soy cristiano y sí me gusta la predicación y sí me gustan los hermanos, pero a veces no parece. O sea, andan como el neutral. Hay muchos de ellos en nuestras iglesias. Y luego está la categoría que llamaría yo cristianitos. Y hermano, hasta la palabra suena despectiva. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien, qué cristianito? ¿Has visto este cristianito? Aún hasta la palabra es despectiva. Estos dejan mucho que desear. Son hermanos que normalmente tienen días o momentos de cristianos y luego andan arrastrando la cobija. Luego andan criticando a todo el mundo. Luego andan amargaditos. Luego andan viendo todo lo negativo y de repente tienen picos altos. Y luego otra vez andan queriendo hacer todo. Dejan mucho que desear. Son cristianos chiquitos, cristianitos. ¿En cuál de este nivel se cataloga usted? Es fácil decir, ya identificar, el hermano tal está en tal grupo. ¿En cuál se encuentra usted? Porque somos buenos para decir dónde están los demás. Pero hermano, ¿cómo lo verán los demás hermanos? ¿Pensarán de usted, este es un cristianazo? O dirán, no hombre, este es un cristiano a secas. O sea, sí, pero hasta ahí pinto mi raya. O dirán, no hombre, este hermano, mira, no, mejor que le saco la vuelta. ¿De cuál es usted? Para que no tenga dudas, y entramos al pasaje, para que no tenga duda de cuál es el nivel de su cristianismo, Juan nos muestra 3 enfoques del amor, porque ya nos ha dicho que la medida
del amor es tu nivel de cristianismo. Y entonces Juan va a hablar de 3 enfoques del amor, para que usted sepa dónde voy en el mensaje y no piense, uy, le falta mucho, le falta poco, vaya evaluando. Son 3 perspectivas del amor en este pasaje. Primero Juan nos va a hablar del amor explicado, nos va a dar una generalidad del amor. Luego Juan nos va a hablar del amor en práctica, un resumen de lo que es el amor en la vida cristiana. Y finalmente Juan nos va a hablar del amor en contraste, porque a veces es la manera que entendemos el amor, con un contraste para ver lo que no es. Entonces es lo que vamos a ver prácticamente esta mañana, el amor explicado, el amor en la práctica y el amor en contraste. Dije que íbamos a orar y no sé si oré, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, ayúdame para que podamos entender tu palabra, recibirla con gratitud y que tu Espíritu Santo refresque nuestras vidas, Señor, con ello. Tú sabes cuánto lo necesitamos. No es una obra que yo pueda hacer. Yo te ruego, Señor, que tomes a mis hermanos con tu palabra y les fortalezcas para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Primero dice Juan, vamos a explicar el amor en términos que podamos entender por lo menos la teoría. Y comienza diciendo, el versículo 7 y 8, hermanos, no os escribo el mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces lo primero que Juan dice en su explicación es, hermanos, no es un mandamiento nuevo. Amarse los unos a los otros no es nuevo, dice Juan. Esto es algo que todo el tiempo hemos sabido, que todo el tiempo se ha predicado, que desde el Antiguo Testamento se ha promulgado, se ha dicho. Juan ya nos ha hablado antes de que este es el principal y más grande mandamiento. Él ha dicho que nos amemos unos a otros, como Cristo nos ha amado. Lo que caracteriza al cristiano, hermanos, al cristiano verdadero, no es que hace, a dónde va, cuánto tiene, cuánto sabe. Lo que caracteriza al cristiano es el amor. Es realmente, el amor es el sello más grande, más poderoso, más visible del verdadero cristiano. Esto es una característica del sello, del carácter de Cristo, de su amor incondicional por nosotros. Es triste ver grupos, ver familias, ver cristianos que conocen mucha teoría o doctrina o tienen ministerios grandes, pero no muestran amor. No muestran amor. Pareciera que está peleada la doctrina y el conocimiento con el amor real y la vida cotidiana de reflejar a Cristo. Y Juan dice, pon los pies en la tierra. ¿Quieres saber qué clase de cristiano eres? ¿Qué tan grande eres? Míralo en relación al amor. ¿Cuánto amas? En esto conocerán los demás que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y ya empezamos a evaluarnos, hermanos. Espero que así sea. Ya empezamos a ver hacia adentro de nosotros qué tan cristiano soy. En este sentido, dice Juan, no es un mandamiento nuevo. Y no es nuevo porque en verdad es perfecto, no cambia este mandamiento. Siempre ha sido, siempre debe ser. Un cristiano no es lo que hace, como digo, ni lo que sabe, ni lo que tiene, sino cuánto ama. Eso es un cristiano. Es un mandamiento antiguo. Estaba dentro de los mandamientos principales. ¿Se acuerdan cuando le preguntan al Señor, cuál es el principal mandamiento? Y responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quiere medir su nivel de cristianismo? Revise cuánto ama. Revise cómo está su amor. Y vea que no es algo nuevo. A nadie nos sorprende esto, pero ¿sabe qué sí nos sorprende? Que siendo el mandamiento tan antiguo, lo hayamos dejado tan fácil. Nos hayamos apartado de ello, nos hayamos enfriado. Eso es sorprendente, siendo el mandamiento tan antiguo. Y luego dice Juan en su explicación, no os escribo mandamiento nuevo. Pero mira qué interesante ahora. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. A ver, ¿cómo está esto? No que no era nuevo, Juan. Y ahora me dices que sí es un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces en su explicación Juan dice, no es un mandamiento nuevo en el sentido de que es antiguo, no me lo acabo de inventar, ha sido desde el principio.
Pero luego dice, sí es un mandamiento nuevo porque es fresco cada día, porque renueva cada día, porque está vigente el día de hoy, porque revitaliza tu vida, porque es algo que tú puedes disfrutar con toda la integridad desde que se ha dado a los seres humanos, a los cristianos. Es algo nuevo en ese sentido. Noten la explicación después de que dice que sí es un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. El mandamiento del que habla, la novedad de ese mandamiento para los que están en tinieblas, es que gracias al amor las tinieblas van pasando. La evidencia del amor en los creyentes es que las tinieblas van pasando. Es decir, estamos en un mundo de tinieblas, pero ya no andamos en tinieblas gracias al amor de Dios que está en nosotros y que nosotros podemos dar. Entonces es nuevo en ese sentido, es fresco, es refrescante, es avivador. Es en cuanto a la vigencia, siempre es un mandamiento nuevo. Qué hermoso este ejemplo que Juan pone, porque yo no sé si usted ha estrenado últimamente algo nuevo, ¿verdad? No del mercadito, nuevo. Una ropa, unos zapatos, no sé, un carro, y más cuando le entregan su casa de Infonavit. ¿Cómo huele las cosas nuevas? Tienen un olor que nos gusta, ¿verdad? Es nuevo, dice uno. Es más, a veces hasta andamos comprando olores que diga carro nuevo, que ya tiene varios años, y le ponemos el olor a nuevo. Porque nos gusta sentir esa frescura de lo nuevo. Pero por más nuevas cosas que usted compre, van a llegar a ser viejas. El amor de Dios no. El amor entre los cristianos no. Siempre puede tener ese olor fragante de nuevo. Es algo nuevo y fresco. Eso, hermano, cuando usted ama verdaderamente, de verdad, rejuvenece su entorno. La relación se renueva. La amistad se renueva. La hermandad se renueva. La iglesia se renueva. Vuelvo aquí. La iglesia se renueva. Cuando usted practica el amor en el Señor, entre hermanos, en la familia, en su vida, usted está llevando esa frescura de vida a todos lados. Y eso es hermoso, hermanos. Puede ser que alguien ya tenga esa tendencia de antigüedad, de vejez, de mojo en su vida espiritual, y llega alguien con un amor del Señor y le refresca. En ese sentido dice Juan, no es un mandamiento nuevo, pero sí es un mandamiento nuevo. Y entonces nos lleva a la explicación. Después de habernos dado la explicación, nos lleva a la práctica. Y nos dice, mira, para que me entiendas más claro, dice Juan, no es un mandamiento nuevo, pero sí es un mandamiento nuevo. Y la luz verdadera ya alumbra. Y entra al siguiente punto. Y dice Juan, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Así lo resume. De eso se trata el mensaje. Es un resumen, es una manera práctica de decirlo. El amor en la práctica, según el versículo 9, nos va a explicar algo bien interesante en una frase cortita de la primera parte del versículo. Note lo que dice ahí. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Porque esa frase describe muchas veces lo que es un cristiano de nuestros tiempos. Y no debería de ser. Pero dice, mira, en la realidad esto sucede. Hay muchos que dicen que están en luz pero aborrecen a su hermano. Eso sucede, eso es real. Mira, compartimos, cantamos, predicamos, exhortamos, decimos amén, damos gracias a Dios por alguna situación dentro de la iglesia, opinamos en reuniones, en conferencias, oramos por los alimentos, hacemos todas estas cosas, incluso ponemos a veces en las redes sociales pasajes bíblicos, pero luego, hermanos, no mostramos el amor. Y esto es real. De verdad, a mí me ha estremecido cuando llego a este pasaje y veo la realidad que a veces no percibimos ya. Somos cristianos confesionalmente, pero no lo somos funcionalmente. No concuerda nuestra doctrina confesional con nuestra doctrina funcional. Y eso, Juan dice, algo anda mal ahí. No, el verdadero cristiano es congruente en lo que cree y lo que vive. Si usted dice que cree algo pero no lo vive, no es cierto que lo cree. No es cierto.
esto es falso. Uno es lo que hace, lo que vive, lo que practica. Porque lo hace, porque lo cree o porque no lo cree. Alguien que habla de la oración y predica de la oración, pero no ora, no cree en la oración. Por más bonito que lo explique, no cree. Alguien que habla de comunión y da el consejo de comunión, pero no se acerca a los hermanos, no los busca, no los ama, no cree en la comunión, no cree. Y Juan está diciendo esto: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Es que, hermano, no es cuánto hablas, es cuánto amas. Hablar se puede aprender. Basta con estudiar, hasta memorizar. Y hablas muy bonito, y hablo muy bonito. Pero amar es otra cosa. Amar es la realidad. Vivirlo, practicarlo. Así que no es cuánto hablas, es cuánto amas. A veces no soportamos las debilidades de otro hermano. Y nos enojamos. Y le pintamos la raya. Y a veces hay diferencias que no son para dividirnos y nos dividimos. Pero hablamos del amor muy bonito. Hermanos, debemos de evaluarnos de acuerdo a la palabra de Dios y ver que no se trata de decir, sino de hacer. No solo se trata de decir. No solo se trata de hablar, se trata de amar. Y aquí no es como que, terminando el servicio, voy a empezar a amar. Hermanos, el amor verdadero es un resultado del amor de Dios en nuestras vidas. Este mensaje es para evaluarnos, no es para nosotros producir lo que queramos. Este mensaje es para evaluar su vida. Juan está diciendo, mira, evalúate correctamente. ¿Qué clase de cristiano eres? A partir de una evaluación objetiva, tú puedes rogarle al Señor, tú puedes confesarle al Señor, tú puedes pedirle ayuda al Señor para que Él te transforme. Pero esto se trata de evaluarte ahorita. No de que tú te transformes y digas, sí es cierto, ahorita voy a amar a los hermanos y voy a empezar a hacer. ¿Realmente eso es amor? Eso se ve con el tiempo. Eso se ve como resultado del amor de Dios en tu vida. Pero quiero nada más que veamos lo que Juan dice. En primer lugar, en esa frase, el que está en luz y aborrece a su hermano, quiere decir, no es cuánto hablas, sino cuánto amas. Y la segunda frase, está todavía en tinieblas. El que dice que ama a su hermano, que está en luz pero aborrece a su hermano, mire, está todavía en tinieblas. Esto es, no es donde tú dices que estás, es donde tus hechos te ponen. No es donde tú dices que estás. Es decir, no es tu evaluación teórica o verbal de cristiano lo que eres. Es qué dicen tus hechos de ti. Hay todavía oscuridad en la vida de muchos cristianos. Hay todavía niebla. Hay todavía nubes en la vida de muchos cristianos porque hay niveles. Hay niveles, hermanos. Y estamos constantemente luchando con un cuerpo de muerte caído, de pecado. Por eso Juan le interesa que tú te evalúes correctamente y que tú veas las cosas que debes ver y dejar de ver las que no debes ver para que tú sepas realmente cómo evaluar tu vida cristiana y pedirle al Señor de su gracia. ¿Sabe cuál es en el fondo la razón por la que hermanos no aman poquito o casi nada? Tiene que ver con la relación que tienen con la palabra. Tiene que ver con la relación que tienen. No hablo solo del conocimiento, hablo de la relación con la palabra. Hablo de la transformación que han llevado, de cuánto se han expuesto a la Escritura, de cuánto han meditado en ella, de cuánto han luchado para conformarse a lo que dice la palabra de Dios. Cuando hay una relación en la palabra de Dios, entonces el carácter del Señor se impregna en nosotros y una de las principales cosas que van a surgir es el amor. Amamos como cristianos. No es donde tú dices que estás, es donde tus hechos te ponen. Está todavía en tinieblas. Es decir, el que dice y no hace, anda en tinieblas. Necesita la luz de la palabra de Dios. Un cristiano que por la razón que sea no asiste a escuchar la palabra de Dios, no la lee en casa, no se expone a ella, va a terminar mostrando tinieblas más que luz. Por eso, hermanos, tan importante la predicación de la palabra. Usted expóngase a ella. A veces los pastores, en tantos intentos de que la congregación cambie, se transforme, quisiéramos nosotros cambiarlos. Quisiéramos nosotros darle una lista de decir cómo vivan y qué hagan y qué no hagan. Pero ¿sabe cuál es la forma más eficaz? Exponerlos a las Escrituras. Porque es este libro el que los va a transformar. Es el Espíritu Santo que les va a mostrar
el amor de Dios y los va a derretir en su corazón. Cuando uno medita las Escrituras y ve el amor de Dios, hermano, uno se siente chiquito delante de Dios, agradecido delante de Dios y miserable de lo que uno hace, y entonces uno quiere vivir para el Señor. ¿Qué importa el agravio que me hizo tal hermano si el Señor me ha perdonado mis agravios? Pero no, a veces estamos ahí condicionando y poniendo líneas y no amamos, y por cosas pequeñitas, hermanos. Esa es la práctica del amor en la perspectiva de Juan. Primero el amor explicado, luego el amor en la práctica, pero luego Juan nos va a decir, mira, el contraste es el siguiente. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Va a describir un lado de la moneda del verdadero cristiano. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Es decir, el que ama permanece y edifica. Esa es una característica de un cristiano. El que ama, hermanos, permanece y edifica. Es decir, es bendición a otros. El amor a tu hermano revela tu amor por el Señor, y tu amor por el Señor produce amor por tu hermano. Es un ciclo. Cuando tú amas verdaderamente a tu hermano es porque estás experimentando el amor de Dios. Y ese amor de Dios te hace amar a tu hermano, y eso evidencia que Dios te ha amado y que tú estás entendiendo ese amor de Dios. Y por cierto, hermanos, el Señor nos ha amado, pero a veces no lo entendemos. A veces no lo pensamos. A veces no lo valoramos. Yo no sé si actualmente hay alguien, hermanos, en la congregación que tenga una barrera de no poder amar a alguien. Pero es muy posible. En mi iglesia pasan estas cosas. Es muy posible. No, yo perdono todo menos esto. No, yo traigo esto guardado con tal o cual hermano. No, es que esto no, cualquier otra cosa, pero esto no. O a tal hermano no puedo ver. Hermano, véase, el Señor nos trata así. No. ¿Qué me hace falta cuando yo voy a la Escritura y veo el amor que me tuvo el Señor? Yo veo, mire, los evangelios, hermanos, tienen entre tantas cosas maravillosas, algo que me fascina de los evangelios es ver la paciencia, el amor, la humildad, el servicio del Rey de Reyes, el que dejó su gloria, el que sí es digno, para venir y amarme a mí, pecador, que fallo, para perdonarme a mí, que sabía además que le iba a seguir fallando. Cuando yo veo eso, hermano, ¿cómo no voy a perdonar? ¿Y cómo no voy a rogar al Señor, dame amor por mi hermano? Eso es de cristianos. El que ama permanece y edifica. Primero es amar al Señor, y el fruto de ello es amar a tu hermano. ¿Cuánto amas al Señor realmente? ¿Cuánto amas su palabra? ¿Cuánto amas sus cosas? Y entonces puedes amar al hermano. El que ama a su hermano es de buen testimonio. Le ayuda, le edifica. Permanece y edifica. Es aquel hermano que llega un nuevo a la iglesia y lo trata de acoplar y de crecer y de discipular y de serle de bendición. Sí, en la iglesia hay defectos y hay errores y tenemos pecados. Somos humanos. Pero no buscamos que eso se refleje, no es lo que nosotros enfocamos. Esas cosas las tratamos de corregir y le mostramos al hermano el amor de Dios. Eso es alguien que permanece y edifica, que no se enfoca en las debilidades de otros, sino he puesto los ojos en Jesús y lleva a otros por ese camino. Ese es el hermano que permanece en la luz. En él no hay tropiezos. Eso significa que él no tropieza fácilmente porque están con sus ojos en Jesús, y no hace tropezar a otros porque le interesa que el nuevo conozca a Jesús y camine con él. Ese es un hermano de bendición. Ese es un hermano que permanece y edifica. ¿Se está ubicando en dónde se encuentra? Hermano, si usted dice, no, la verdad es que yo estoy quizá en el de cristiano a secas, o tal vez soy un cristianito, tiene oportunidad de venir al Señor y decirle, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, yo te necesito. El problema no es los hermanos, de verdad, mire, el problema no son los hermanos cuando hay una falta de perdón o un conflicto. El problema es mío, es falta de perdón mío, es falta de amor mío.
¿Qué hay que no pueda perdonar? ¿Qué hay que Cristo no perdonó en mí? Así que dice este contraste en las palabras de Juan: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y luego la otra parte: el que no ama tropieza y hace tropezar a otros. Es aquel cristiano que cuando uno nuevo llega, lo pone al tanto de todos los chismes, lo pone al tanto de los errores del pastor, lo pone al tanto de los hermanos débiles en la fe y los que no crecen y los que nunca vienen, y lo pone al tanto de todas las cosas negativas que tiene la iglesia. Ese es el hermano que no ama. Tropieza y hace tropezar a otros. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es un cristiano que no anda a la luz de la palabra de Dios, está ciego. Y puede ser que sí sea salvo, hermano, puede ser. Hay cristianos que en la ignorancia de la palabra de Dios van a tropezar y hacer tropezar a otros. Claro, si es verdaderamente cristiano, el Señor tratará con él y lo restaurará. Pero puede ser que haya cristianos en condiciones de hacer tropezar a otros por falta de andar en la luz, en la palabra de Dios. Y son aquellos que en la vida real hacen este tipo de cosas. Se enfocan en las cosas negativas, señalan los errores de otros y le enseñan a otros lo malo que es, lo pesado que es, lo difícil que es, lo imposible que es, en lugar de poner sus ojos en Cristo y de decirle: mira, tú y yo no podemos, pero con la gracia de Dios vamos a hacerlo. Ese es un cristiano que nos permite ver la Escritura en contraste, o que hace tropezar a otros o que edifica a otros. ¿Cuál es? ¿Cuál es el suyo? El que no ama, hermano, desanima a los que se están acercando al Señor. El pastor anuncia un proyecto, una misión, un nuevo plan, y hay hermanos que no, eso no se va a poder. No, es que eso es bien difícil. No, es que ya lo intentamos. No, mira, ni le va a durar mucho la emoción. Estos hermanos, no, eso no es amor, hermanos. Eso no es amor, eso no es ni amar al prójimo, ni amar a las almas, ni amar al pastor, ni amar a Dios. Si hay una instrucción, si hay un plan, si hay un deseo de servir al Señor, el cristiano que ama dice: ¿cómo puedo contribuir? ¿Qué puedo hacer? Gloria a Dios, qué bueno que hay algo que podamos intentar. ¿Cuál es mi parte? Y me sacrifico y voy y doy y estoy y me meto. Una ocasión estaba en una conferencia muy grande en el staff de servicio de Ujieres y de organización, y nos separaron ahí, nos pusieron por equipos, y entonces me tocó hermanos de diferentes iglesias. Yo estaba de capitán con una iglesia, con un grupo, y llegó un hermano bien activo llegó, y ya es hora, vamos a empezar, y comenzó ahí a trabajar, y rápido empecé a notar una constante en él. Todos hacían las cosas mal menos él, todos estaban mal menos él. La misma conferencia no tenía sentido. ¿Para qué hacemos esto? No, si no tiene sentido. Y todo el tiempo estaba criticando. Hermano, de verdad era pesado, me daba pena que otros hermanos del equipo lo escucharan. Se escucha feo, pero era un estorbo a la obra de Dios. Es un estorbo a la obra de Dios. Es triste eso, es triste. Hablé con él en un receso de comida. Ya para el siguiente ya no regresó. Hablé con él bien, le comenté, le expliqué, le dije que sí, necesitamos ajustar cosas y tenemos errores, pero para eso estamos. Mira, él venía, no era algo de ese día, hermano, y es que así es la vida de este tipo de cristianos. Venía con un lastre, con un tiempo, sin exponerse a la palabra, sin meditar en las Escrituras, sin asistir a una iglesia. Estaba en tinieblas, no podía ver, no podía amar con los ojos del Señor, ni podía ver el amor del Señor, y lo estaba transmitiendo. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no evaluamos correctamente a un cristiano, y a veces estamos pensando que es el que tiene conocimiento, es el que tiene un ministerio, es el que sabe ciertas cosas, es el que ha logrado algunas metas. Esas cosas las puede dar el Señor, pero no son garantía ni evidencia de ser cristiano o de ser un buen cristiano. La evidencia es el amor. Tu medida de amor es tu nivel de cristianismo. ¿En qué nivel de cristiano estás?
¿Cuál es tu nivel verdadero delante de Dios, no de los demás? Uno puede decirte, hermano, qué bendición, pero por dentro tú sabes que no es así. Tal vez el hermano no te conoce muy bien, pero hay alguien que sí te conoce muy bien y es Dios. Y cuando vamos a las Escrituras, Él nos confronta y nos dice, cristiano es el que ama al Señor. Tu medida de cristianismo es tu nivel de cristianismo es tu medida de amor. ¿Cuánto amas? Y la palabra de Dios nos pone en esa disyuntiva para reflexionar. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, pero sí les escribo un mandamiento nuevo. No es nuevo porque es antiguo, pero antiguo no significa viejo. Es nuevo porque refresca, porque revitaliza tu vida, refresca tu vida. Y en la práctica del cristiano no es cuánto hablas, es cuánto amas. No es donde dices que estás, es donde tus hechos te ponen. Y en el contraste, el que ama permanece y edifica. ¿Estás permaneciendo y edificando? El que no ama tropieza y hace tropezar a otros. ¿En cuál estás? ¿Cuál es tu categoría? Yo espero que hoy solamente, por lo menos, podamos darnos cuenta en dónde estamos y ya es ganancia. Y ruégale al Señor que te levante de ese estado al siguiente nivel para amar como Él nos ha amado incondicionalmente. Porque ese es el sello de Cristo en la tierra, de la iglesia hacia el mundo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por las verdades que podemos recordar. Yo te ruego, Señor, que bendigas en el corazón de mis hermanos este mensaje, Señor, para poder reconocer, reflexionar sobre nuestra realidad. Necesitamos más que nadie, uno mismo, Señor, yo mismo, que tú me evalúes. Señor, ayúdame a crecer verdaderamente en tu amor. Y Señor, que me puedas usar para gloria tuya. Señor, que pueda ser instrumento, pero de acuerdo a tus parámetros. Bendice esta iglesia, Señor, y te ruego que bendigas a cada hermano, a su pastor, el ministerio que has levantado aquí. Y te agradezco, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo. Amén.